¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este programa especial relativo a sobrerepresentación y vida democrática en nuestro país. Vamos a platicar el día de hoy con Armando Maitret, magistrado, quien ya desempeñó cargos en la magistratura en materia electoral, tanto a nivel local como a nivel federal. Magistrado, bienvenido. Muchas gracias, Mario. Es un gusto estar con ustedes. Y vamos a aprovechar el tiempo para hablar precisamente sobre este tema, sobre representación. Los conceptos, magistrado, hay que interpretarlos en el momento, ¿no?, correspondiente, en el momento histórico en el que se está viviendo. Hablamos de sobrerepresentación en este momento, ¿no?, de la vida del país, en el que también hay que entenderlo. Es difícil de entender, es un tema muy técnico, Sí. ¿no?, y que en buena medida se ha aprovechado de esta opacidad conceptual para sacar raja, ¿no?, del concepto de sobrerepresentación. ¿Qué elementos hay dentro de este concepto para interpretarlo hoy y para quitarle esta dificultad que nos permita tener un diálogo y observar lo que va a pasar, lo que puede pasar en el contexto que vive el país? Gracias, Mario. Sí, ciertamente creo que es bien importante que las personas, que nuestro auditorio conozca muy bien de qué estamos hablando cuando hablamos de la sobrerepresentación. Y hay que empezar diciendo, en mi opinión, que la democracia no se hizo en un día, ¿no? Es decir, no llegó la democracia ni en el 2000 ni en el 2018. Es un proceso en el que México ha evolucionado y a lo mejor muchos de nuestros televidentes pues ni siquiera habían nacido cuando este proceso empezó. Recordemos que después de la Revolución Mexicana se estableció un partido que se volvió hegemónico, ¿no?, donde solo esa fuerza política decidía absolutamente los rumbos que tenían las instituciones y que tenían la vida de las personas a través de las leyes que se establecían. Pero México es plural y así lo demostró la Revolución Mexicana. Entonces tenemos personas que pensaban como ese partido, pero también teníamos personas que pensaban de manera diferente, pero que no se veían representadas esas voces en la Cámara de las Diputaciones. Y entonces, por supuesto, México fue evolucionando, el mundo fue cambiando, y por ahí de 1963 pudieron arrancarle al PRI la posibilidad de que se incorporaran a la Cámara de Diputados los diputados de partido. ¿Esto qué significó? Que por primera vez le dieron la oportunidad de llegar a personas que no fueran del partido hegemónico. Estamos hablando, insisto, de 1973, perdón. En 77 viene una reforma política bien importante, porque esta lucha constante donde las fuerzas minoritarias querían verse representadas en el Congreso, y aquí es bien importante decir, no son fuerzas minoritarias que solo representen intereses de un partido, sino son el conducto o las voces de las personas en la sociedad que no piensan igual que las mayorías y que es necesario en una sociedad democrática como la mexicana que se vean representadas. Bueno, en 77 se introduce en la Constitución la figura de los diputados de representación proporcional. Fíjense Punto importantísimo que, para este por programa, para supuesto, este debate. por eso decía, la democracia no se hizo en un día. La democracia es un proceso donde muchos y muchas mexicanas lucharon porque esas voces minoritarias se vieran representadas en el órgano que crea las leyes que pues regulan nuestras relaciones sociales, pero establecen derechos y obligaciones de las personas. Insisto, no es un tema solo político, es un tema que trasciende a la vida de las personas en lo individual. Entonces, se introduce este principio de representación proporcional como un mecanismo para que los votos que se pronunciaron en las urnas, no en favor del partido que ganó, sino ahora sí que el partido que perdió también se vean representados. Okay. Entonces, ¿qué es la representación proporcional? Es un mecanismo en el cual asegura que los votos que no ganaron una elección de mayoría relativa
también no se desperdicien, no se vayan a la basura, sino que se vean representados en el órgano legislativo a través de un cierto número de representantes. Y para recuperar también, perdón, la interrupción, No, magistrado, adelante. pero para que se sepa que, a ver, la constitución de todos los mexicanos, es para representar a todas y todos los mexicanos, no exclusivamente entendiendo la democracia de una forma muy básica en el sentido de que es, sí, evidentemente el gobierno popular, pero no solamente por las mayorías, ¿no? Claro. Es un punto importante y de ahí la necesidad de entender este fenómeno de representación pese a que tu partido político no haya resultado victorioso en las elecciones. Y esto que dices es fundamental, porque nuestro público televidente creo que debe saber y estar muy consciente que la Constitución es la manifestación más soberana que podemos tener, donde se incluyen o se deben incluir todas las voces del país. Esto es bien importante, porque ahí cabemos hombres, mujeres, personas de la diversidad, menores, personas mayores, es decir, empresarios, no empresarios, trabajadores, campesinos, todos. La Constitución no es un documento que sea establecido con la visión de una sola persona. Esa es la gran riqueza de nuestra Constitución. Y lo que tenemos con la representación proporcional es justamente garantizar que todas las voces sean incluidas en la Cámara de los Diputados y esto, cuando se traduzca en la elaboración de leyes, incluya las diversas visiones. Eso es fundamental. Tú que no piensas igual que el régimen que hoy gobierna, que sepas que hay un diputado que va a llevar tu voz, tu visión y hasta tus intereses para que puedan atemperarse las visiones de la mayoría con las de la minoría y esto permita que todos nos sintamos identificados con una cierta ley y eso también contribuye al cumplimiento de la ley. Si la ley es razonable en cuanto a sus obligaciones y derechos y además tenemos autoridades que cumplen la ley, por supuesto que la ciudadanía va a estar mucho más conforme en vivir en un Estado de Derecho y en un marco de legalidad que rija todas las relaciones sociales. Pero retomo el tema, porque, insisto, la democracia la fuimos construyendo muchas generaciones. Quizá nuestros padres y nosotros mismos contribuimos a la evolución de la democracia. Y entonces, poco a poco, las oposiciones al Partido Revolucionario Institucional fueron ganando terreno hasta que en 1996 viene una reforma constitucional bien importante, porque debo decirles que hasta antes de 1996 era el órgano político, es decir, la Cámara, quien revisaba en última instancia si una elección de presidencia de la República se declaraba válida o no. Y entonces esto se traslada a el Poder Judicial de la Federación. Aquí empiezo a vincular algunos aspectos bien relevantes para el contexto que tú me planteabas. Es decir, hoy por hoy tenemos reglas constitucionales que dicen que en la conformación de la Cámara de Diputados debe verse reflejada la pluralidad de la ciudadanía representada a través de las diversas fuerzas políticas. Y en 96, insisto, hubo una reforma bien importante al artículo 54, que quizá luego profundizamos, pero ahorita quiero enunciarlo en esta evolución histórica, porque si leemos la exposición de motivos, que es valga la redundancia, la motivación que tuvo el Poder Revisor de la Constitución para establecer ciertas reglas, lo que decían es, vamos a diseñar un modelo donde se pongan ciertos topes para que no sea una sola fuerza política la que decida el rumbo de la Constitución. Que la Constitución, como documento que refleja las intenciones y formas de vida de todos los mexicanos, participen en términos de igualdad todas las fuerzas políticas, se reforma y se establecen algunos topes. Y insisto, subrayar este punto es central justamente para el tema, insisto, de sobrerepresentación Sí. hoy, precisamente
porque estamos hablando de la modificación a la Constitución una vez más, pero entendiendo la Constitución como este documento que tiene la voz para todas y todos los mexicanos, el piso base de los derechos de todas y todos los mexicanos, que es buena parte de la argumentación de esta Totalmente. exposición de motivos por la que un solo partido político o una sola fuerza política no podría modificar la Constitución, porque a final de cuentas hay casos históricos donde una sola fuerza modificó la Constitución y bueno, el ejemplo más radical está a mediados del siglo pasado. Por supuesto, y no con las mejores consecuencias sociales y mundiales además, ¿no? Pero retomo esta parte histórica que a mí me parece muy relevante que las personas la conozcan. No es que de la noche a la mañana el presidente de la República haya dicho: "Ah, es importante que incluyamos a todas las personas de manera plural". No, justamente la evolución de las fuerzas políticas y de las voces de la ciudadanía en México, los que eran minoría se volvieron mayoría en el Congreso. Recordemos el sexenio de Cedillo, estamos situados en esa época. Y entonces arrancan desde las oposiciones estas reformas fundamentales, un poco para que el PRI no fuera el partido hegemónico que siempre pusiera todas las reglas constitucionales y que las leyes fueran de acuerdo con un solo enfoque, sino que la oposición en ese momento estableció en la Constitución estos candados. Y eran candados que tenían que valer para el PRI, por supuesto, pero también para las fuerzas políticas en ese momento de oposición a la presidencia. Y eso es lo relevante de una constitución. Una constitución no se hace pues, para solventar las necesidades o visiones de un solo momento o de un solo grupo, sino para que como voluntad soberana más importante del pueblo trascienda más allá de los sexenios y genere pues condiciones de vida en la que todos podamos coincidir o mayoritariamente podamos coincidir, pero donde se atemperen los excesos que desde el poder político se pueden generar. Ahora bien, insisto, a reserva de que profundicemos al rato, que se estableció que ninguna fuerza política pudiera tener más de 300 diputados por ambos principios y que nadie pudiera tener más de 8 puntos porcentuales de sobrerepresentación. Retomo la idea de la representación política. La idea tiene que ver con lo siguiente. Cada uno de nosotros votamos a un diputado, lo decía hace rato, y quien obtiene más votos en un distrito electoral gana y se convierte en un representante popular de ese distrito, Que es la mayoría que relativa, es la mayoría relativa, por los que se ¿no? votan directamente en casi. Entonces, el diputado en mayoría es quien más votos obtiene en un cierto distrito. Pero los votos de los partidos que no ganaron, ¿vale? Esos, si estuviéramos en un modelo de únicamente mayoría, esos votos literalmente se irían a la basura, como sucede en algunos modelos de mayoría relativa total, ¿no? Pero ¿qué pasa en México? Decidimos desde 77 que esos votos también se vieran representados. ¿Y cómo convertimos esos votos que no ganaron la mayoría en escaños en el Congreso? A través de la representación proporcional. Entonces, el concepto de representación proporcional hay que entenderlo como el mecanismo que la Constitución establece para que los votos que no obtuvieron la mayoría relativa también se vean representados en el órgano legislativo. ¿Para qué? Para que la ciudadanía que no coincide con la visión mayoritaria también vea reflejados sus intereses y sus proyectos de vida en el ámbito legislativo al que pertenece. Esto es fundamental, Mario, Sí. porque si no lo vemos de esa manera, insisto, llegaríamos a conclusiones muy desafortunadas, como que los únicos mexicanos y mexicanas que tienen derecho a verse representados en el Congreso son los que se identifican con las voces mayoritarias. Y no, en México todos tenemos cabida en los órganos legislativos. Y la Constitución en esa parte me parece que recoge una sabiduría importante, insisto, consecuencia de nuestra historia. Y es por eso
que establece la representación proporcional como este mecanismo para que las minorías se vuelvan visibles, o no solo visibles, sino representables en el órgano legislativo, y que las mayorías no aplasten y no apabullen con una sola visión. Y es por eso que, para que se garantice que no solo sea una fuerza política la que prevalezca, en la Constitución se introdujeron ciertos límites para que las mayorías, insisto, no fueran las únicas que pudieran transformar la Constitución. Y aquí es donde pasamos efectivamente al concepto de sobrerepresentación. Es correcto. ¿No? Vamos entonces a seguir con este hilo didáctico, ¿no? Explícanos, por favor, magistrado, cómo se da estos límites, porque en la Constitución mexicana está la sobrerepresentación, pero tiene sus límites. Vamos, por favor, a esta explicación que es fundamental en este contexto que vivimos. Es fundamental porque retomo lo que decía hace rato. Los votos por una candidatura que obtengan la mayoría se convierten en diputados de mayoría, punto y aparte. Y los votos que no ganaron esa elección son votos que deben traducirse en escaños en el Congreso, y para eso hay reglas que se establecieron en la propia Constitución y en las leyes electorales. En la Constitución se estableció que para acceder a esas diputaciones de representación proporcional era necesario que el partido político registre al menos 200 diputados de mayoría relativa. ¿Esto qué significa? Significa que para entrar al juego de la repartición es necesario que tú tengas una cierta representatividad social, mínima al menos. ¿Y cómo lo demuestras? Teniendo la posibilidad, siendo partido político nacional, de registrar al menos 200 diputaciones de representación proporcional. La Constitución habla aquí de partido político. Sin embargo, y la parte del contexto que tú nos decías, es importante que también la Constitución permite que los partidos participen en términos solos o como coalición. El pasado 2 de junio tuvimos un partido que participó solo, que fue Movimiento Ciudadano, y el resto participaron coaligados. Y entonces, para cumplir este requisito de 200 registros de mayoría relativa, los partidos que participaron en coaliciones dijeron, mira, aquí están, es más, no son 200, son 200 y tantos, en estos voy solo y en estos voy en coalición. Pero el requisito se les tuvo por cumplido. Cuando dice la Constitución, en el 54, que es partidos políticos, no coaliciones. Eso para la interpretación que propondremos después. Es importante subrayarlo. Dice partidos políticos, la fracción primera. Luego ya establece un porcentaje mínimo de 3 puntos porcentuales para poder, en la votación recibida, para poder acceder a estas diputaciones. Y luego ya viene esta regla que ha estado generando tanta preocupación y tanto debate, porque su aplicación puede tener un impacto diferenciado muy relevante. Es decir, cómo se tiene que leer la fracción cuarta y la fracción quinta de la Constitución en su artículo 54, cuando se señala que ningún partido político podrá tener más de 300 diputados por ambos principios, ni ninguno partido político podrá tener más de 8 puntos porcentuales de sobrerepresentación. ¿Esto qué significa? En términos lisos y llanos, que la Constitución quiso ponerle un tope a las fuerzas políticas. Recuerden, acabo de decirlo, la intención es que no hubiera una sola fuerza política que apabullara. Entonces, ¿cómo lo iba a garantizar la regla constitucional? Que en relación con su votación, ningún partido político pudiera tener más representantes populares de aquellos que representaran el 8 puntos porcentuales. Me explico. Un partido político, ya hablemos en un escenario hipotético, como muchos de los que pasaron, va y registra sus diputados de mayoría relativa, 200. Tiene más de 3 puntos porcentuales de la votación nacional emitida y entonces tiene derecho a participar en la asignación de diputaciones de representación proporcional. Y supongamos que ese partido político por sí mismo obtuvo 10 puntos porcentuales de los votos y en la asignación
tendría el derecho de llegar hasta 8 puntos de sobrerepresentación. ¿Qué significa? Déjame explicarlo, es un poco complejo, pero trataré de ser claro. Eh, cada, cada partido político obtiene su votación nacional. Y esto, de acuerdo con la Constitución, tiene que ser más o menos equivalente al número de diputados que vas a obtener. Es decir, si una fuerza política tiene 50% de los votos, lo adecuado, lo igualitario, lo justo sería que se viera reflejado en el 50% de la Cámara. Y entonces los votos obtenidos serían la mitad de la Cámara. Que serían de 500, 250. 250. Eso sería lo ideal. Sin embargo, como tenemos un sistema de mayoría y un sistema de representación proporcional que de manera mixta generan distorsiones, ¿y por qué generan distorsiones? Porque muy probablemente en un distrito un partido obtuvo una votación enorme para obtener mayoría y el sobrante, digamos, es muy poquito. Entonces, lo que se traduce en esto, o lo que quiso la Constitución, es que ningún partido político o fuerza política, porque vamos a entrar en un rato en eso, pudiera tener más diputados que aquellos que representaran 8 puntos porcentuales más de la votación obtenida. ¿Por qué, Mario? Porque es importante, insisto, que ningún partido, y aquí creo que es la otra cara de la moneda que no se está informando y visualizando, siempre que un partido político tiene más diputados que los votos que obtuvo en una elección, hay partidos políticos que obtuvieron más votación, no ganaron la mayoría, pero se ve reflejado de manera ínfima la voluntad de ciudadanas y ciudadanos que no apoyan la fuerza minoritaria, la llamada subrepresentación. Entonces, ahora hemos estado hablando todo el tiempo de sobrerepresentación, porque es la cara de la moneda en donde el partido mayoritario o los partidos mayoritarios acceden a mayores curules en relación con su votación. Pero como es un solo universo de votos, hay abajo una serie de partidos o fuerzas políticas que para que estos tengan sobrerepresentación, estos votos se ven anulados o nulificados. Claro, porque se dieron por representación proporcional más Es correcto. diputaciones Es a quien obtuvo más votos, Es pero correcto. debe haber un tope porque precisamente quienes no resultaron ganadores de la elección también tienen que ser representados y en esa diferencia no se pueden quedar subrepresentados, o sea, que sean menormente representados. Mira, y yo creo que aquí sí vale la pena introducir un ejemplo bien importante. Si nosotros ponemos los porcentajes que recibió cada partido en la elección del 2 de junio, tenemos que, por supuesto, Morena fue la fuerza mayoritaria, el PAN fue la segunda fuerza, el PRI la tercera, el Movimiento Ciudadano la cuarta, el Verde la quinta y el PT la sexta, y el PRD no mantendría su registro. Pero cuando al menos las voces que han salido a comentar cómo debiera hacerse la asignación, porque la autoridad electoral no ha dicho nada hasta el momento, y eso es lo prudente. Ellos lo van a hacer cuando tengan que emitir el acto. Pero al menos, insisto, ya las corridas que han hecho sobre la aplicación de la fórmula colocan al partido político que obtuvo el quinto lugar como la segunda fuerza política. ¿Esto qué significa para la ciudadanía que se pronunció en las urnas por el Partido Verde? Para la ciudadanía en general dijeron, estos son el quinto lugar. Y no se puede traducir en una interpretación de la Constitución en que le asignes una sobrerepresentación que los ponga en segundo lugar, ya traducido en el número de diputados que van a tener en la Cámara correspondiente. Esto ejemplifica, desde mi punto de vista, muy bien cómo la interpretación de los límites a la sobrerepresentación tiene que tener un sentido funcional, de acuerdo con lo que los constituyentes quisieron. ¿Por qué, Mario? Porque si no, a lo que nos estamos reduciendo
es que el voto no vale igual. El voto de las personas que se pronunciaron en favor del verde ecologista vale mucho más que el voto de las personas que se pronunciaron por el Partido Acción Nacional. En términos numéricos, estamos hablando de que los diputados del verde valen menos de 100,000 votos, en tanto que, por ejemplo, los de MC casi valen 300,000 la llegada. Cuando hubo más votos para Movimiento Ciudadano, Por cuando la supuesto. manifestación popular directa en urnas fue, me interesa más que me represente Movimiento Ciudadano. Y eso es importante decírselo a la ciudadanía, a las personas, porque su voto se tiene que ver reflejado de manera proporcional y de manera igualitaria al resto de la ciudadanía. No tiene por qué valer más tu voto que mi voto, vale lo mismo. Eso dice la Constitución, eso dicen los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los cuales México es parte, el Pacto de Deberes Civiles de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, se refieren a esto, a la igualdad del voto. Y es por eso que nuestro artículo 54 constitucional, cuando establece topes, lo que quiere garantizar en la medida de lo posible es la igualdad del sufragio, en el entendido que el modelo mixto de representación o de votación, perdón, genera distorsiones. Es imposible llegar a una representación pura. Pero lo que trata, y esa fue la intencionalidad muy clara de la reforma de 1996, es tratar de generar, en la medida de lo posible, la mayor cercanía entre el voto emitido y esto traducido en curules. Y si me permites, porque creo que es importante esto que digo, reforzarlo con lo que decía esa exposición de motivos Por de la favor. reforma del Muy importante. 96. Decía, esta iniciativa propone establecer correlatos de mayor simetría entre porcentajes de votación y porcentajes de representación, lograr equidad en la competencia electoral, fortaleciendo el sistema de partidos, representar de mejor forma la voluntad ciudadana y distribuir el poder en la forma más amplia posible sobre la base de la voluntad popular. Si leemos esto, la voluntad popular es lo más importante. Y aquí, ¿cómo se tradujo la voluntad popular en la elección del 2 de junio? 54% para la mayoría, que se traduzca lo más proporcional que se pueda, es decir, ese 54 más 8 en los números de diputados que tendrá el partido mayoritario y sus aliados, y la oposición, el resto, arriba del 40%. Eso sería lo más igualitario y lo que mejor cumpliría con lo que dice el 54 de la Constitución. Pero creo que podemos ir desglosando por qué podemos llegar a esa conclusión. Tenemos que ir a una breve pausa. Siga con nosotros, tema fundamental. Estamos hablando sobre representación y la vida democrática en México. Insisto, quédense, regresamos, vamos a una breve pausa y continuamos con el magistrado Armando Maitret. No se vayan. Gracias por seguir con nosotros en este programa especial relativo a la sobrerepresentación y la vida democrática. En el segmento pasado explicábamos todo lo relativo a este concepto, muy bien explicado, muy bien detallado. Les recomiendo verlo una y otra vez, queda perfectamente claro. Pero ahora, ¿qué es lo que sigue, magistrado? Estamos platicando con el magistrado Armando Maitret, quien, como lo dijimos al principio, fue magistrado en materia electoral a nivel local y en sala regional especializada ¿Sí? del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo ahora se tiene que voltear a ver lo que diga el Instituto Nacional Electoral y después lo que resuelva el Tribunal Electoral? Momentos indispensables para el futuro de la democracia en México a partir de este concepto, si tenemos en cuenta, insisto, el futuro de la transformación constitucional en nuestro país, magistrado. Muy bien. Yo creo que para entender lo que viene, ¿no? Hay que tener presente muy bien que este artículo 54 constitucional no se ha modificado, ¿no? Entonces, si esto es así, las razones que le dieron origen siguen vigentes. Y
Y entonces este artículo, junto con los correspondientes de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, serán aplicados en breve. Se prevé que en los próximos días, 2, 3 días, Estamos a 10. el Instituto Nacional Electoral haga la asignación de diputaciones de representación proporcional. Esto lo hace a través de un acuerdo en el que ya una vez determinados las votaciones definitivas que tuvieron los diversos partidos políticos, aplica la fórmula de representación proporcional. Es decir, establece primero un cociente, bueno, elimina los votos de partidos políticos que no obtienen el 3%, los votos nulos, o de las candidaturas no registradas, y entonces ya determina cuál es el universo de votos válidos que se van a ver reflejados en la integración de las diputaciones. Y hay una fórmula donde esos votos los conviertes en un cociente, es decir, cuántos votos vale cada diputado de representación proporcional. Pero al aplicar esa fórmula, llega un momento en que el Instituto Nacional Electoral va a tener que determinar si el límite a la sobrerepresentación se lo aplica por partido o se lo aplica a la coalición. El momento definitivo de todo esto. Este es el punto central de lo que vienen las instituciones electorales de nuestro país, cómo se interpreta y qué sentido se le va a dar al artículo 54 de la Constitución en sus respectivas fracciones y cómo se lee la Constitución en general. Por supuesto. Y aquí hay en el debate nacional, ¿no? Hay que decirlo, lo cual es muy afortunado también que estos temas se debatan entre la ciudadanía, que la ciudadanía se informe, y este programa creo que puede contribuir muchísimo a transmitir algunos datos relevantes para el análisis. Hay un debate sobre cómo debe interpretarse, si de manera literal o de manera sistemática, funcional y sobre todo atendiendo a la intencionalidad que tuvo el constituyente cuando diseñó esta regla. ¿Por qué es importante esto, Mario? Porque la interpretación gramatical o literal de la Constitución y la ley, como lo sugirió la Secretaria de Gobernación, que es público, que en sus proyecciones lograba una asignación de diputados de representación proporcional para los partidos políticos de su coalición, llegarían a obtener la mayoría calificada en la Cámara de las Diputaciones, lo cual les daría la posibilidad de reformar la Constitución. Esto no es menor. La otra interpretación que podría optar el Instituto Nacional Electoral es una interpretación sistemática, funcional y teleológica. Ahora explico a qué nos referimos con esto. Sistemática. Tiene que leer la Constitución en su conjunto, no solo una disposición aislada. La interpretación gramatical lo que diría es el límite del 8% de sobrerepresentación aplica al partido político en lo individual. Entonces, me voy al resultado de la votación. El partido Morena obtuvo tanto porcentaje, el Verde tanto y el PT obtuvo tanto. Les corro la fórmula de la asignación y entonces esto me permite que cada uno de ellos tenga un límite de sobrerepresentación de 8 puntos porcentuales. En el ejercicio que hizo la Secretaria de Gobernación y que nos dio a conocer a todo el pueblo de México, les da prácticamente 20 puntos de sobrerepresentación a los partidos de la coalición gobernante. Esto significa que tienen aproximadamente más o menos como 11 millones de votos más de los que realmente obtuvieron. Entonces, ¿y de dónde los arrancan? Pues de los partidos minoritarios que se verían subrepresentados. Interpretación literal, ¿no? La gramatical que se refiere exclusivamente a partidos políticos, cuando los 3 partidos políticos que integraron fueron como coalición. Es correcto. Okay. Y aquí hay un problema que necesariamente va a tener que zanjar primero el Instituto Nacional Electoral
y seguramente después la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque no puedes leer esta fracción del artículo 54 de manera gramatical, pero la fracción 1 no. La fracción 1 también dice que para tener derecho a la asignación de representación proporcional, el partido político deberá haber registrado 200 diputados de mayoría. Y en esto, el único que cumpliría es Movimiento Ciudadano, lo cual haría disfuncional la aplicación de la fórmula de representación proporcional. ¿Por qué? Porque muy probablemente no podrías asignar los 200 diputados de representación proporcional a un solo partido político, porque caería en el supuesto muy pronto del 8% de sobrerepresentación. Entonces, una interpretación así, literal, tanto de la fracción primera como de la fracción quinta del 54 constitucional, lleva a una disfuncionalidad del modelo, porque no podrías asignar 200 diputados de representación proporcional. Entonces, por supuesto, la fracción primera se tiene que interpretar de manera sistemática. Esto es, cualquiera de los partidos políticos tiene derecho a la asignación porque registró solo o a través de coalición diputados de representación proporcional. Pero el reto que seguramente tendrá el instituto es que si aplicas que las coaliciones cumplieron con el registro de 200 diputaciones de mayoría solas, el partido solo en coalición, no podrías ahí sí considerar que se vale la interpretación sistemática, y cuando hablas de la sobrerepresentación te vas a la literal. Tienes que ser consistente en la lectura completa del artículo. Entonces, tendrías que leerla de la siguiente manera. Cuando habla la fracción primera de la Constitución, del 54 de la Constitución, partido político, tiene que leerse fuerza política, es decir, partido o coalición. Pero también cuando hablas de la sobrerepresentación, ningún partido o fuerza política, llámese partido o coalición, podrá tener más de 8 puntos porcentuales de sobrerepresentación. Pero esto además es consistente, Mario, con otro artículo de la Constitución. El 56 de la Constitución indica que las senadurías de primera minoría se entregan al partido político que por sí mismo obtuvo la mayor cantidad de votos sin haber obtenido el triunfo. Si tú lees literalmente esta disposición, las coaliciones que quedaron en segundo lugar en las senadurías, no les podrías asignar senadurías de primera minoría. El INE ya hizo ese trabajo en los diversos consejos locales, ya asignó las senadurías de primera minoría a los partidos o coaliciones que no obtuvieron la mayoría relativa. Esto es bien importante porque vemos la interpretación sistemática permite la aplicación de la fracción primera, segunda, tercera, cuarta y quinta del 54 constitucional, permite la aplicación correcta del 56, pero además, y algo fundamental, permite cumplir con los derechos humanos establecidos en la propia Constitución, en el artículo primero y 35 sobre la igualdad del voto, y garantizado, lo decía hace rato, por los instrumentos internacionales. Es decir, a mí, y por supuesto yo coincido con esta lectura de la Constitución, que por cierto, la propia Constitución obliga que las disposiciones electorales se deben interpretar de manera gramatical, sistemática y funcional. Es decir, no te dice que solo deba ser de una manera, sino que atiende a lo que tú decías en la pregunta inicial. Hay que tener en cuenta el contexto de la norma que se aplica. Y esto es no solo porque así lo marca la Constitución, sino porque además así se ha interpretado la Constitución. Fíjate, o fíjese el auditorio. Porque también ha sido del conocimiento público que en 1998 el entonces Partido de la Revolución Democrática estaba en contra de cómo se había diseñado una norma electoral en el estado de Campeche, que establecía
una barrera más alta del límite constitucional de 8 puntos porcentuales de sobrerepresentación y acudió en acción de inconstitucionalidad a la Corte. Y la Corte, en esta acción de inconstitucionalidad, que es la 6 del 98, estableció no solo una resolución, sino estableció una jurisprudencia que podríamos considerar vincula al menos a la Sala Superior, estableció que el principio de representación proporcional existe para garantizar la pluralidad, salvaguardar la representación legislativa de los partidos y, en consecuencia, evitar la sobrerepresentación de una fuerza política, llámese partido o coalición. Esto es fundamental porque además pues entre paréntesis o nota al pie de página, el actor era el PRD y el presidente del PRD era el actual presidente de la República. Es decir, el mismo presidente López Obrador fue un actor fundamental para combatir una interpretación de la Constitución que generara una sobrerepresentación para que una fuerza política fuera dominante. Buscó la pluralidad y eso es fundamental, ¿no? Y no hay que regatear nada. Por supuesto que esa fuerza política, que encabezada por el hoy presidente López Obrador, fue fundamental en nuestros procesos de democratización. Y entonces tenemos primero que la Constitución ya fue interpretada en ese artículo. Y más recientemente, déjame decirte, Mario, bueno, y estableció una jurisprudencia que establece una serie de condiciones y que abona muchísimo a la pregunta inicial. La Corte dice que la Constitución no tiene que leerse su literalidad y las leyes electorales, sino que tienen que analizarse en la intencionalidad que tuvo el constituyente, en la funcionalidad de la norma, buscando la pluralidad, la igualdad del sufragio. Es decir, todos estos elementos de los que hemos venido hablando en este programa están involucrados en la interpretación que tenga que hacer primero el Instituto Nacional Electoral y luego la Sala Superior. De otra manera, desde mi punto de vista, estaríamos dejando incompleta la interpretación que hoy se necesita de un tribunal constitucional. Y algo que quiero destacar de momento, magistrado, es subrayar a las personas el tema de la interpretación sistemática, es decir, que se lea toda la Constitución y todo lo que hay en la Constitución como un cuerpo completo, porque en ese cuerpo completo están los derechos de las personas y las intenciones que ha tenido y que han tenido las y los mexicanos a través del tiempo, y no es una cosa de un solo momento. Entonces, no sería un capricho, efectivamente, pedir una interpretación amplia, porque precisamente está como mandato constitucional y como necesidad de estabilidad del pueblo de México. Por eso, en ese sentido, va la crítica a la intención de hacer una lectura exclusiva de una sola línea en la Constitución, como si lo demás no existiera. Y mira, y la crítica no solo tiene justificación, también tiene alguna justificación lo que pretende el partido mayoritario. Es decir, poco lo que se ha escuchado es, ojo, esta disposición ya se aplicó en otros procesos y cuando eran otros los partidos dominantes, ¿no? El límite a la sobrerepresentación no se hizo a la coalición, sino se hizo a los partidos. Y tienen razón en un sentido. Sí, en 2012 hubo una distorsión y se aplicó a partidos, pero fue una distorsión mínima. En 2015 igual. El tema relevante vino en el 18, porque abiertamente lo que hicieron es, los partidos políticos se pusieron de acuerdo y entonces postulaban a un militante mío como si fuera candidato tuyo. Okay. El caso más claro, paradigmático, es el del actual presidente del partido Morena, que fue electo en el 2018 como diputado del PT. ¿No? Entonces, el Instituto Nacional Electoral identificó esto, que los partidos políticos estaban de alguna manera acomodando las reglas de la participación en coalición para burlar justamente los límites a la sobrerepresentación.
Y entonces en el 18 sí encontramos una distorsión importante en favor del partido mayoritario. En el 21, ¿no? Otra vez fuimos a elecciones para diputaciones y se hizo lo mismo, pero como ya el INE los había identificado, dijo, tú en realidad tienes una militancia efectiva del partido X y no del Y, entonces te lo cuento como de X. Y entonces fue una distribución de las diputaciones de representación proporcional mucho más acorde a la realidad. De hecho, la suma de sobrerepresentación de Morena, PT y Verde en conjunto no llega a 8 puntos porcentuales en el 21. Este dato es bien importante porque se dice mucho, es que ya la autoridad ha hecho una lectura de esta manera. Sí, es cierto, pero nunca, y eso sí es inédito, el tema había involucrado la necesaria interpretación sistemática, funcional y teleológica de todas las disposiciones constitucionales y legales involucradas, como ahora. ¿Y por qué ahora sí estamos inmersos en este tema, Mario? Y creo que vamos a la segunda parte del planteamiento, porque lo que pasa en la integración de la Cámara de las Diputaciones, es decir, si prevalece una interpretación literal, va a ser un escenario, porque se va a constituir una mayoría calificada del partido mayoritario y sus partidos aliados que les permitirá reformar la Constitución, transformar el régimen político, modificar el equilibrio de poderes y, lo más importante, transformar la vida de la ciudadanía y orientarla hacia el aspecto que considera esta fuerza política, que es la que le conviene a todo el pueblo de México. Y no necesariamente se verán involucradas las visiones minoritarias. Es más, podrían reformarse leyes abiertamente inconstitucionales y por lo menos las minorías parlamentarias no podrían instar la acción de inconstitucionalidad porque no representarían un 30% del órgano legislativo. De ese tamaño es, si se interpreta de manera literal, nos permitirá llegar a una legislatura con estas mayorías tan importantes y una interpretación sistemática y funcional permitiría de alguna manera un equilibrio mucho más, digamos, consecuente y equilibrado de la votación recibida en las urnas. Nos llevaría, por ejemplo, a que Morena y sus aliados tuvieran 54% que obtuvieron en mayoría relativa, más 8 puntos porcentuales. Estamos hablando de 62% de la Cámara, en tanto que el resto de las fuerzas tendrían el restante 38 puntos porcentuales. Esto vuelve más cercana la proporcionalidad de los sufragios en relación con las curules y permite que pues en México quepamos todas las voces, quepamos todas las visiones y por supuesto que las transformaciones constitucionales se hagan con el consenso o el más amplio consenso de las personas. Porque la política es el arte de lograr los acuerdos para que las cosas pasen. Y me parece que las visiones de país que puedan tener los gobiernos en turno son muy importantes llevarlos a cabo, pues a final de cuentas la ciudadanía sí se pronuncia en sus mayorías, pero sin la exclusión de las fuerzas minoritarias que también tienen sus votos que les representan. Finalmente, magistrado, desgraciadamente está por terminársenos el tiempo. Tenemos un minuto Sí. a manera de conclusión a la ciudadanía. ¿Qué es lo que tiene que observar? ¿Dónde tiene que estar muy puntual en la, me refiero a la observación Sí. del tribunal, del Instituto Nacional Electoral, primero después de lo que resuelva el tribunal? Porque lo que está en juego, en atención también, ahorita lo refería, está las iniciativas de reforma constitucional 5 de febrero Sí. pasado, están ahí, esto lo permitiría de darse esa interpretación literal. ¿Qué es lo que tiene que observar la ciudadanía, dado que el futuro de la democracia mexicana está en juego en estos días? La ciudadanía tiene que observar primero que los procedimientos constitucionales se cumplan. Y esto va bien, digamos, en la medida en que
el Instituto Nacional Electoral va a emitir un acuerdo que diga cómo se distribuyen las curules. Esto, lo que decida, se va a impugnar y va a ser la Sala Superior del Tribunal Electoral la que decida en definitiva cómo van a quedar conformadas las cámaras. Y yo creo que en esta parte la ciudadanía tendrá que estar muy atenta a cómo esta decisión, que para mí es la más relevante que va a tener que tomar el Tribunal Electoral en su vida, en su historia institucional, porque insisto, de esta depende cómo se conforma un órgano y cómo se va a transformar la Constitución con la pluralidad o con la hegemonía de una sola fuerza política. Y la ciudadanía creo que debe estar atenta a eso. Lo quiero decir con todas sus letras. Estamos en el umbral de que nuestra democracia siga avanzando en un proceso mejorable. Es mejorable, esto sin duda, o definitivamente transitemos a un momento que creíamos rebasado, donde solo una fuerza política decidía la vida institucional, decidía cómo se manejaba el país y, más importante, cómo debía dirigirse la vida de las personas. Hemos avanzado mucho en el mundo, particularmente en materia de derechos humanos y su protección, como para dar pasos atrás, al menos en algunas cosas que se han vislumbrado de reforma, hasta 30 o hasta 50 años en procesos históricos de transformación en México, donde pues todos éramos incluidos. Creo que eso es lo que está en juego y por eso yo sostengo que es la decisión más relevante que va a tomar este tribunal en su vida histórica. O seguimos en la democracia o damos un paso hacia un régimen con menor pluralidad y con una menor posibilidad de que las voces minoritarias sean escuchadas en la toma de la decisión política y en el traslado de esas voluntades a las leyes que nos gobiernan. Pues, magistrado, le quiero agradecer mucho por esta importante participación, estas importantes reflexiones, y también agradecerles a ustedes por habernos acompañado. El llamado para que sigan acercándose a diversas fuentes, a reflexionar sobre este tema, porque, como lo ha dicho, está en juego el futuro del Estado mexicano, en buena medida. Magistrado, muchísimas gracias. Gracias a ti, Mario. Sigan en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Que estén muy bien.